Vamos a ver lo que son los aspectos generales que tenemos que manejar para lo que es la constitución del Estado, ¿no? Y vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es, nos hacemos ese interrogante, ¿no? ¿Para qué contrata el Estado, no? El Estado es un ente gigante, ¿no? Que se divide en un montón de instituciones, organismos, ¿no? Y desarrollan diferentes funciones. Como todos sabemos, hay escuelas, hay hospitales, hay policías, hay militares, universidades, un sinfín de instituciones. Y esas instituciones requieren bienes, servicios y obras, ¿no? Necesitan esos tres elementos para poder funcionar, ¿no? En el caso de ejemplo de un hospital necesita, ejemplo en bienes, una camilla, necesita una computadora. En servicios necesita un médico, un personal de limpieza. Necesita obras, necesita hacer hospitales, clínicas, puestos de salud, un sinfín de obras, ¿no? Entonces, el Estado contrata para este fin, a través de diversos procesos de selección. En este caso, he puesto aquí un alcance, que una APP es una asociación pública-privada, ¿no? Obras por impuestos, administración directa. La NCE es la norma de del Estado, ¿no? Que va de la mano. Entonces, vamos a ir conociendo paso a paso todos estos procedimientos para poder entender dónde estamos, ¿no? Y nosotros, al fin y al cabo, vamos a trabajar en obras, en servicios, y vamos a entender un poco en el rubro que nos vamos a estar, ¿no? En mi caso, yo me he especializado bastante en lo que es instituciones educativas y colegios. Hay colegas que son especialistas en hospitales, en estadios, un sinfín de obras, ¿no? Entonces, vamos entendiendo de esta manera al Estado y por qué contrata, ¿no? ¿Qué es una contratación pública, no? Una contratación pública es un acuerdo que tiene el Estado y un proveedor, ¿no? Para la provisión de bienes, servicios u obras. Todo ello está destinado a la satisfacción de una necesidad pública. Entonces, acá entendemos que una entidad necesita contratar y necesita de un proveedor, puede ser una persona natural o puede ser una empresa, que necesita la provisión de bienes, servicios y obras. Bienes necesita computadoras, servicios necesita personal, obras necesita colegios, necesita infraestructura, ¿no? Infraestructura pública, construcciones. Entonces, esa es la contratación pública, ¿no? Dice, ¿qué es la finalidad pública en este caso? Es el interés que se desea satisfacer con la contratación, ¿no? Y que está ligada o relacionada a la naturaleza de las funciones. En este caso, la naturaleza deviene de qué tipo de rubro es la entidad que va a querer contratar. En este caso, un hospital necesita una camilla, necesita un estetoscopio, medicinas, sábanas, computadoras, una camilla. Entonces, es la finalidad, ¿no? Vamos a satisfacer esta necesidad que se tiene, ¿no? En este caso de un hospital, ¿no? Que es un ejemplo, ¿no? Puede ser indistinto, puede ser colegio, puede ser estadio, puede ser cualquier tipo de entidad, ¿no? Pero más o menos vamos entendiendo cuál es la finalidad de las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, vamos entendiendo la evolución que ha tenido el régimen de contrataciones en Perú, cómo ha ido evolucionando. Y vemos acá, ¿no? Que a partir del 79, bueno, se tiene un orden más regulable que antes, de cómo se ha ido implementando las contrataciones. En este caso, hay un reglamento único de adquisición
un reglamento general de actividad de consultores, un reglamento de licitaciones que son promulgados en esos años del 85, 87, 80. Tiene varios nombres, ¿no? Cadel, Conazuco, Consulcop, son nombres disposiciones que se daban para contratar bienes, pero no eran muy formales, ¿no? En ese tiempo. Luego, ya con la ley 26850, se creó con su CODE, que es el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en el cual hubo un poco más de orden para las contrataciones y se pueden entender un poco más para la contratación del Estado, ¿no? A partir de 2008 ya se crea el OCE. El OCE es el Organismo Superior de Contratación del Estado, es la institución máxima que supervisa todos los tipos de contrataciones que se dan a nivel nacional. Tienen un audio prendido, podrían apagarlo, por favor. Sí, por favor, el señor Josep también si podría desactivar su cámara. Disculpemos. El OCE es una institución que se ha ido actualizando cada día más. Cada cierto año se ha ido actualizando lo que son las leyes. En 2014, ninguna ley, la 30205, y luego el 2000 hasta 2006 tuvo vigencia. Después, en 2018 se promulgó un decreto legislativo, que es el 1444, que empezó su vigencia a partir del 30 de enero, ¿no? Es una reforma integral de la ley. Pero más que todo, reglamentos, leyes que se fueron implementando en temas varios, ¿no? Y vamos a ir viendo en el camino cuáles son estas leyes que fueron cambiando y qué es lo que se cambió, ¿no? En este caso, para las obras públicas, que es el fin que tenemos acá en el curso, ¿no? Bueno, ahora estamos bajo la ley que tiene vigencia a partir del 30 de enero. Voy a compartirles también en el aula virtual la última ley de contrataciones, también para que lo tengan ahí, y también ciertas informaciones también para que ustedes tengan ahí, resuelvan algunas dudas, ¿no? Que puedan tener. Bueno, esperando que cargue la siguiente diapositiva. Bueno, es un poco la pirámide que existe de las leyes de la normativa de contratación del Estado. Y bueno, la Constitución regula en el artículo 76 sobre el tema de contratación del Estado, y tenemos la pirámide que la ley va primero, que es, como decir, la punta del iceberg que manda a todos los reglamentos y directivas que van hacia abajo, que son opiniones de ciertos casos que se dan en el transcurso de las situaciones que existen, ¿no?, en las contrataciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la ley es la que manda en este caso, luego sigue el reglamento y luego las directivas que se dan a través de los años, de meses, por el OCE, que es la institución que regula estas contrataciones. La finalidad. ¿Cuál es la finalidad que tiene la contratación del Estado y el OCE, ¿no? Es el cumplimiento de fines públicos, maximizar el valor de recursos públicos, entender que el dinero del Estado debe ser bien gastado en buenos proyectos y se tiene que saber que se tiene que utilizar ese presupuesto, ¿no?, que se le da a las instituciones públicas. Contrataciones oportunas y en mejores condiciones de precio y calidad. Ese es un fin básico que se tiene en toda institución, entender, encontrar cierto tipo de bien, servicio u obra que se dé en las mejores condiciones, ¿no?, para la mejora tanto de la institución como de la empresa que da su servicio, ¿no? Una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Como todos sabemos, todas las obras van a cambiar un poco el estilo de vida de los ciudadanos. Van a ayudar a una sociedad a la mejora
de su ornato, de su vida, de un montón de factores, ¿no? Se promueve la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados. En este caso, compras en función de contribución a metas, ¿no? Esto más que todo se da en las municipalidades, que son metas que ellos se proponen a través de un plan anual que tienen, y eso es lo que les ayuda a que cada año puedan recibir más dinero del Estado para hacer más obras, ¿no? En este caso, ¿no? Y en este caso vamos a ver qué es la gestión por resultados, ¿no? También denominada administración por objetos en un enfoque de gestión, ¿no? La búsqueda de eficacia y el impacto de las políticas del sector público a través de una mayor responsabilidad, ¿no? De los funcionarios por resultados de su gestión. Es decir, a mí me dan, por ejemplo, 1.000 soles, ¿no? Y me dicen, tienes que gastarlo bien y que esa plata sea invertida en cosas que se van a ver, en obras, en servicios, en bienes, ¿no? Si hay un buen manejo de la plata a través de instituciones públicas, el Estado te va a premiar por eso, ¿no? Te va, si el año pasado te dio 1.000 soles, esta vez te va a dar 2.000, ¿no? Porque tú has sabido utilizar bien el recurso y has incrementado la utilidad y la eficacia en dar soluciones a problemas de la sociedad, en este caso, ¿no? Entonces, eso se da anualmente, ¿no? En toda la institución del Estado, ¿no? Más que toda municipalidad, gobiernos regionales, que hay cada año hay una rendición de cuentas que tienen todo eso, ¿no? En la gestión tradicional, hablemos. La gestión tradicional busca fundamentalmente adecuarse a los recursos, ¿no? A las funciones y las normas que tienes, ¿no? En este modelo, pone el acento en las acciones estratégicas a desarrollar, ¿no? En función de los cuales se determinan los productos y recursos necesarios, ¿no? En este caso, una gestión tradicional es, tú tienes tus normas, tienes tus recursos y te planteas gastarlos en ciertas cosas, ¿no? Entonces, se establecen criterios de asignación de recursos basados en el logro efectivo, ¿no? Como les decía, ¿no? El logro de los resultados. Y en este caso, el OCE y otras instituciones quieren la transparencia en todos estos procesos, ¿no? Que en muchos casos no se da por el tema de la corrupción, ¿no? Que más adelante vamos a ver algunos casos. Pero más que todo esto es el alcance que tiene de las gestiones, ¿no? En una gestión tradicional se habla que solo importa el procedimiento. En este caso es una vacuna, ¿no? Por ejemplo, es el caso de que tenemos ahora con la vacuna, ¿no? Gestión por resultados es, no solo importa el procedimiento, sino el resultado. En este caso no solo queremos que llegue una vacuna, sino que sea eficaz, que nos ayude a combatir el virus en este caso, ¿no? En este caso otro ejemplo sería, solo importa hacer la obra, ¿no? No, no solo importa hacer la obra, importa que esta obra funcione y que con el tiempo no tenga problemas. Entonces eso es lo que se busca a través de esa gestión, ¿no? El ámbito de aplicación, y bueno, algunos supuestos excluidos, ¿no? El ámbito de aplicación de la contratación del Estado, ¿no? En este caso, hasta dónde llega, ¿no? Y cómo llega. El ámbito subjetivo dice, sujetos a quienes se aplica la ley está bajo término entidad. La entidad la llamamos a toda institución pública que contrata con el Estado. Por eso en todos los contratos se dice la entidad. La entidad puede ser la universidad, puede ser la municipalidad, puede ser el gobierno regional, puede ser la policía, puede ser un hospital, un centro de salud, etcétera, ¿no? El ámbito objetivo dice ¿para qué y con qué? Para contratar bienes, servicios y obras con cargos a fondos públicos. El Estado pone el dinero y voy a buscar a alguien que me haga este bien, servicio y para cierto sector, ¿no? En este caso tenemos esos tres círculos que en conjunción llegan a un punto. Está la entidad, los recursos públicos que da el Estado y los bienes, servicios y obras que éste ofrece, ¿no? Que van a dar en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, esos son tres pilares fundamentales para la contratación del Estado, ¿no? Los recursos públicos que te da el Estado, la plata,
la entidad, el que maneja la plata, y los bienes, servicios y obras, que es los tipos de contrataciones que se van a dar para cierto tipo de rubro que tú vas a hacer, ¿no? En este caso. El ámbito de aplicación de las normas y contratación del Estado, ¿no? El ámbito temporal, ¿no? Me dice, ¿qué norma aplico? Los procedimientos de elección iniciados antes de la entrada en vigencia de la ley. Estos son casos, por ejemplo, de que estas leyes no duran 10 años, 15 años. Estas leyes sufren cambios cada cierto tiempo. Entonces, cuando tú contratas, por ejemplo, yo contrato el año 2018 y en ese año la norma estaba vigente hasta diciembre. El otro año sale otra norma en febrero. Si yo firmo contrato con esa ley anterior, voy a seguir los regimientos de esa ley anterior. Eso es un caso particular que se da en las contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, ahí dice, los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente ley se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. O sea, en el año que tú firmaste el contrato y tenía una vigencia, una ley, con esa ley te quedas, no con la que da el otro año. Son casos particulares que a veces atraen cierto tipo de ventajas o desventajas a lo largo del tiempo, ¿no? Supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la NCE, ¿no? Entidades del Estado, bienes, servicios y obras, fondos públicos. Supuestos excluidos, hablamos de quiénes están sujetos a la supervisión del OCE y quiénes no, ¿no? Entonces, es más que todo por tema de generalizar y entender un poco el ámbito de las contrataciones, y vamos a ver un poco a qué está sujeto y a qué no, ¿no? En este caso, los excluidos, más que todo, ¿no? Que no está bajo la norma del OCE. En este caso, contratos bancarios o financieros que el OCE no supervisa. El tema de contratos de órganos de servicio exterior de la República tienen su propio reglamento. El OCE no interviene acá. En el tema de contratos con otros países, ¿no? Más que todo, ¿no? En los contratos del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumbres, mandos y otros son temas que manejan internos ellos, y el OCE tampoco supervisa este tipo de contrataciones. Los notarios públicos también tienen su propia norma. Los notarios públicos siempre están en los procesos de selección. Cuando tú vas a contratar una obra, cuando ellos están ahí para velar por la veracidad de todas las normas que tienen que dar, ¿no? Pero en este caso no está sujeto a la supervisión, ¿no? Y los conciliadores, árbitros, otros tampoco, ¿no? Estos tienen su propia ley, su reglamento para su contratación, ¿no? Organizaciones internacionales, organizaciones vinculadas, son cosas que el OCE no supervisa. Las asociaciones público-privadas, como se hablaba, las APP que le dicen, tienen su propia ley y también se rigen bajo sus normas en obras que también vamos a ver más adelante, el tema de las APP, ¿no? Los regímenes legales de contratación, Petroperú, las cajas municipales, la recaudación con cambios manejan sus propias leyes y el OCE está limitado en ciertos casos en algunas contrataciones, ¿no? En otras son más flexibles, ¿no? En este caso. Convenios entre entidades, entre municipalidades, tampoco los ve las supervisiones del OCE, lo ven las entidades mismas, ¿no? Bueno, vamos a entender un poco los principios de la ley de contratación del Estado, que es muy importante saberlo para que cuando estemos en obra y entendamos un poco más de esto, lo tengamos en cuenta. Los principios generales de contrataciones públicas, ¿qué son? Son las ideas fundamentales que rigen el pensamiento y la conducta. Son criterios de interpretación e integran cuando las normas son un poco claras o existe algún vacío legal. Porque siempre las normas van a traer algún tipo de vacío que se interpreta de diferentes maneras, ¿no? En este caso, en las contrataciones públicas siempre existe a veces esas situaciones, ¿no? Los parámetros para la actuación de quienes intervengan,
opiniones. En este caso, estos principios sirven como criterios para interpretar o integrar, ¿no? Y con los parámetros, ¿no? En este caso, con el paso del tiempo, el paso de los reglamentos y las leyes, vamos a ver que no todo es interpretativo de una manera absoluta. Siempre va a haber opiniones de diferentes rubros y siempre se requiere al final una disposición, ¿no? En este caso, las opiniones, como dice opinión, las opiniones son como reglamentos que se dan para casos particulares y se hacen cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Son casos particulares que se elevan al mismo OCE y ellos son los que se pronuncian, ¿no? La libertad de concurrencia, dice, promover el libre acceso y participación, evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias, prohibido prácticas que limiten y afecten la libre concurrencia de proveedores. En este caso es muy importante entender este principio, porque muchas veces ha pasado que para comprar un bien, un servicio o una obra, hay ciertas cosas que se dan como arreglos, ¿no? Que suceden en transacciones públicas. Entonces el OCE cada vez lo hace más transparente, ¿no? Cada vez hay más libertad de que tú puedas participar en ciertos procesos. Ya no hay muchas formalidades, hay requisitos a veces que te piden que son demasiado extravagantes, lejanos, poco difíciles, ¿no? Entonces ya no hay esa direccionalidad que antes había, ¿no? Entonces, cada día se mejora para que la participación de los proveedores sea mucho más libre, ¿no? Y tú puedes participar, ¿no? Como un proveedor del Estado, ¿no? Para dar un pequeño opinión, bueno, como decía, si tú quieres ser un proveedor del Estado, puede ser cualquiera, o sea, puede ser cualquier persona eh, que tenga su DNI y que saque un RUC en la SUNAT, ¿no? Tú te registras en la SUNAT, haces un pago al OCE y ya eres un proveedor de bienes y servicios, ¿no? Pero siempre y cuando en la SUNAT tú pongas el rubro que vas a trabajar. Hay gente que se dedica a servicios informáticos, hay gente que se dedica a los servicios de salud, venta de productos de salud, otros se dedican a vender cosas de deporte, otros a los servicios de construcción. O sea, el proveedor del Estado es variado, ¿no? Entonces tú te puedes registrar en el OCE y con tu RUC y puedes ser un proveedor del Estado. Así de simple, ¿no? Y en el tema de bienes y servicios, ¿no? Lo que son obras es un poco más complejo, ¿no? Y de constructores también, ¿no? Igualdad de trato, ¿no? Disponer de las mismas oportunidades para formar sus ofertas, en este caso, igualdad de ofertas, encontrándose prohibido la existencia de privilegios o ventajas, ¿no? Este es un principio que ha ido mejorando el OCE poco a poco, ¿no? O sea, cualquiera puede participar en una licitación siempre y cuando tengas el alcance de ella, ¿no? Si tú vendes computadoras, puedes participar. Siempre que haya compatibilidad, ¿no? No cualquiera puede participar, pero viendo la libertad que se tiene, ¿no? La normativa del Estado dice no discrimine el origen público o privado de los contratos, ¿no? Y los documentos que se puedan presentar siempre en todo proceso que requiere el OCE cuando vas a elegir a un contratista, a un proveedor, te pide ciertos documentos. Entonces el Estado no discrimina el origen de sus documentos, pero que sean verdaderos, ¿no? Que no sean falsos en este caso. Pueden ser públicos o privados de acuerdo al tipo de rubro que se va a presentar, ¿no? Otro principio es la transparencia, ¿no? Una información clara y coherente en todas las etapas de la contratación. En la publicidad, que debe ser una publicidad y difusión a fin de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, ¿no? Que llegue a todos, que todos sepan lo que se está ofertando, lo que quiere el Estado, para que tengas la idea clara
si es que tú, siendo proveedor, puedes participar en esta contratación, ¿no? En este caso, la competencia es incluir disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva, ¿no? Que haya un proceso limpio y claro y que te permita competir, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, me piden tantos años de experiencia para un proceso, ¿no? Tú, tú puedes competir. Si tú tienes esos años, tú lo puedes hacer. Y otro también lo puede hacer. Entonces hay una libertad en que tú puedes participar, pero viendo más o menos los requisitos que te piden, ¿no? Vigencia tecnológica, dice. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectiva la finalidad pública. Es un caso de actualización. Si yo tengo un colegio que hice un expediente en el año 2016, y en ese tiempo yo coticé las computadoras de ese año, y si ese expediente pasaron 4 años para construir el 2020, esas computadoras ya no van a ser las mismas. Entonces, hay una vigencia tecnológica en que tú tienes que actualizar ese expediente para que así el bien y servicio sea adecuado al año y a la vigencia que existe, ¿no? Por ejemplo, en un colegio que estuve, el expediente fue el 2018 y la obra fue el 2020. Entonces, me pedían una característica de una computadora, pero ya a años ya esa computadora estaba desfasada. Entonces, se actualizó y se compró la moderna, ¿no? En este caso, eso es lo que te exige este principio, ¿no? Tanto sí, igual para las obras, igual para los servicios, ¿no? Otro principio que es nuevo, que es la sostenibilidad ambiental y social, ¿no? Más que todo en las contrataciones de obras, te piden ahora ya una sostenibilidad ambiental, tanto los criterios y prácticas que contribuyen a la protección medioambiental, ¿no? En este caso, ya simplemente en el expediente estén todo el tema de seguridad y normas ambientales de protección y mitigación, ¿no? En este caso, para todas las obras ahora ya hay un rubro para todos, es el tema de la mitigación ambiental, ¿no? Es importante, ¿no? El manejo de residuos sólidos, un montón de cosas que ahora ya se implementan en todo el tipo de servicios y obras, ¿no? En este caso, ¿no? La equidad, que son las prestaciones y derechos de las partes que deben guardar una razonable relación de equivalencia, ¿no? Sin prejuicio de las facultades que correspondan al Estado, ¿no? Debe haber siempre equidad para todos los proveedores, en el caso de la proporcionalidad que se tiene, tanto es un ejemplo, hay una obra que se va a licitar de 1 o 2 millones de soles, entonces no va a haber preferencia, tú puedes participar según tu experiencia, si tú tienes, no va a haber ningún problema, ¿no? Ya al final, ya el comité que es el que va a revisar, es el que se encarga de dar al ganador en este caso, ¿no? Pero son principios importantes que son nuevos en el OCDE y que ya se están cumpliendo, ¿no? La integridad, que esa es la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso, está guiada por honestidad y veracidad, ¿no? En este caso se evita la práctica indebida y si se produce debe ser comunicada a las autoridades competentes. Es un tema muy delicado que en ciertos casos se practica, ¿no? Que es la corrupción y de funcionarios que está ligado a las obras. Actualmente hay bastantes problemas con este aspecto, ¿no? Y que los está poco a poco tratando de transparentar para evitar, ¿no? Estos problemas, ¿no? Es un ítem importante, ¿no? Que se haga, ¿no? Para la mejora de las obras públicas, ¿no? Que es importante porque la corrupción trae desfase y atraso, ¿no? En las obras y bienes y servicios, ¿no? Otro principio general es la eficacia y la eficiencia, ¿no? Que son dos normas, dos términos diferentes, ¿no? Y habla de que el proceso de contratación y las decisiones que se adopten deben orientarse al cumplimiento de los fines, ¿no? Si yo contrato a alguien que me haga un colegio, tiene que
hacer el colegio y hacerlo bien, como manda el expediente. Si me piden computadoras, tiene que llevarme computadoras, ¿no? En este caso, eso tiene que ver con el tiempo, con la calidad que se da, ¿no? Del servicio, ¿no? En este caso, ¿no? Se garantiza la efectiva y oportuna satisfacción, ¿no? De los fines públicos. Siempre hay una conformidad que se da de la entidad en que los fines públicos, los bienes que te dan, los servicios y obras sean positivos en las condiciones de vida de las personas, ¿no? Hablamos ya de obras, ¿no? Así como de interés público, ¿no? Esto es un principio que se cumple y no se cumple a la vez en varios casos, ¿no? En varias obras, ¿no? Y se debe tener bajo las condiciones de legalidad y con el mejor uso de los recursos públicos. Es otro principio importante del Estado, de la contratación del Estado, ¿no? Bueno, este es un ítem de los impedimentos que existen para contratar con el Estado. Si tú quieres ser proveedor, y tienes que saber un poco de quiénes están impedidos de contratar con las entidades, ¿no? Cualquier régimen legal de contratación aplicable están impedidos ser participantes, postores, contratistas, subcontratistas. Incluso en las contrataciones a que se refiere literal del 5 de presente ley, están los presidentes, congresistas, jueces, abogados de gobiernos colegiados, ¿no? Ministros, gobernadores, vicegobernadores, jueces, alcaldes, ¿no? Ellos no pueden contratar con el Estado, ¿no? Porque tienen un cargo público, ¿no? Y no lo pueden. Los jefes de instituciones públicas, Poder Ejecutivo, empleados de confianza, servidores públicos, jefaturas, tienen jefatura, los gerentes de las empresas del Estado, tampoco pueden contratar hasta 12 meses después de que estuvieron en la entidad, ¿no? Es una ley en el 12, ¿no? En este caso es un marco que hay de quienes no pueden contratar con el Estado. Están desde gobernadores, jueces, regidores, directores de empresas, servidores públicos, ¿no? Están también los cónyuges, convivientes o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, ¿no? O afinidad, tus sobrinos, y eso está claro, ¿no? Aunque en muchas entidades no se cumplen, si realmente no se cumple, la norma está clara, ¿no? No, aquí está la norma y si no se cumple, tarde o temprano va a pasar, ¿no? Pues más que todo es por el tema de transparencia, ¿no? Que debe existir, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos con el aspecto general de qué es una contratación del Estado, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta de este tema. Vamos a... Arquitecto, una consulta. Hola, Pablo. ¿Me escucha? Sí, escucho. Sí, hacía mención al artículo 5, pero ¿de qué ley? No mostró la ley. ¿A qué La, ley hace referencia? la ley es la ley de contrataciones del Estado. ¿Hay algún número específico? La ley es la 30225, ¿no? Pero es conocida simplemente por el nombre, ¿no? Porque es la única. Pero yo la voy a compartir en el aula de aquí acabando la clase para que todos tengan esa ley ahí a la mano y cualquier cosa, ahí pueden informarse también, ¿no? Esa la ley la voy a compartir con todos, ¿no? Es la última, la más actualizada, ¿no? Del 2020. Ya, gracias. Ya, no hay problema. Bueno, ya dimos un vistazo general de qué es la contratación del Estado, y en qué rubros está, qué tipo de contrataciones se dan, más o menos para entender que con esta ley vamos a trabajar como supervisores recientes de obra. Tenemos que tener un alcance de esta norma, ¿no? Importante, ¿no? Que te trae toda la ejecución de la obra hasta el final, ¿no? En este caso vamos a ver
cómo se fabrica ya el tema de la preparación para empezar las obras, ¿no? Ejecución contractual que le llamamos, ¿no? O sea, cómo nace la preparación para una obra, ¿no? Cómo empieza este proceso, ¿no? Entonces vamos a verlo. El procedimiento de contratación es extenso, ¿no? Tendríamos que hacer un curso de contratación del Estado para entender todo, ¿no? Pero como estamos ligados a la residencia y supervisión de obras, vamos a entender más que todo cuáles son los 3 pasos para llegar hacia una obra, ¿no? El paso número 1 es la planificación y actos preparatorios, ¿no? Se elaboran unos planes, ¿no? Estratégicos, operativos, determinación de necesidades, ¿no? En este caso, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De un colegio, ¿no? Anualmente hacemos el PAC, que es el Plan Anual de Contrataciones. En enero se hace todo ese plan para todo el año. Entonces, en ese plan van los bienes que vas a comprar, las obras que vas a ejecutar, los servicios que vas a contratar, ¿no? Hasta todo el mes de enero tú te dedicas a armar este cuadro de lo que tú vas a hacer como entidad ese año, ¿no? Entonces, esos son los planes que se van armando, ¿no? En enero empiezas esto, todos los años. Es sencillo. Entonces, tu plan, te sientas, ¿sabes qué? Vamos a ver qué vamos a hacer este año 2021. Listo. Voy a hacer un colegio, voy a hacer una posta, voy a comprar computadoras nuevas, voy a comprar carpetas, un montón de cosas, ¿no? Entonces me armo este cuadro, determino las necesidades. En este caso hablemos de una municipalidad pequeña, no una municipalidad grande, con todo mi equipo de trabajo, puede ser grande, pequeño, depende de la cantidad y del distrito, provincia que sea. Determino mis necesidades, quiero una posta, necesito medicamentos, necesito esto, ¿no? Entonces al final me hago un presupuesto, ¿no? Hago un presupuesto de más o menos de cuánto me va a costar esta obra, ¿no? Entonces, un montón de entidades, un montón de oficinas son las que trabajan en este plan, en que te van diciendo, ¿sabes qué? Mira, hay esto, esto y esto, ¿no? Porque antes de tener un plan, se debe tener un expediente, un perfil de qué es lo que se va a hacer. Entonces, se elabora ese plan anual de contrataciones. Entonces, cada rubro de este plan de contrataciones es un bien, es un servicio o una obra. Entonces, cada uno de esos tiene un expediente de contratación que se va a hacer en el transcurso del tiempo, ¿no? Si quiero hacer un colegio, tengo mi expediente de contratación. Si quiero computadoras, tengo mi expediente de contratación. Eso lo voy armando, hago un calendario y veo cuándo voy a empezar armando esos procesos, ¿no? Y para cada proceso de selección, en este caso, para cada rubro que yo voy a comprar, cada obra que voy a hacer, cada servicio que voy a hacer, necesito un comité. Un comité de selección, un comité especial que le llaman, ¿no? Que está formado por 3 a 4 personas. Este comité es el que se encarga de velar porque la documentación que me dan cumpla con lo que yo requiero. Por ejemplo, yo quiero comprar computadoras, se presentan 4 personas, por ejemplo, y me dicen, yo vendo la X, yo la Y y diferentes computadoras. Pero yo tengo en mi plan, en mi expediente de contratación, cuáles son las características, ¿no? Y el precio, ¿no? El postor va a ganar, ¿no? En este caso, tanto por precio, puede ser por las características o por lo que está ofertando en este caso, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Esa es la primera parte que el comité, a través de ese expediente de contratación y de las bases, que las bases son también, es el contenido de lo que se va a requerir, ¿no? La cantidad de computadoras, las marcas, el tipo de personal que va a estar en la obra, es todo un requerimiento que va a estar en estas bases, ¿no? Entonces, una vez que esté armado todo este expediente y las bases, se convoca, ¿no? Por ejemplo, es cuando si yo pusiera un cartel, ¿sabes que necesito 20 personas para trabajar, ¿no? Entonces, esa es la convocatoria. Entonces, a través de la página web, esa convocatoria se lanza a través de un
de un link, de un programa, de una página que se llama SEACE. Entonces yo me busco el SEACE, ¿no? El SEACE es un programa donde se ponen todas las convocatorias, ¿no? Todo lo que necesito, todo lo que lanzan las instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, elaboración de expedientes técnicos, ejecución de obras, bienes y servicios, todo está en el SEACE, ¿no? SEACE, ¿no? Así se llama. También le voy a dar el link, lo voy a poner también ahí en la página para que entren al SEACE y ejerciten un poco cómo buscar los procesos, ¿no? Y yo también lo vamos a hacer también en la próxima clase. Vamos a hacer este ejercicio del SEACE para que vean más o menos cómo buscar un proceso y ver si tú cumples, ¿no? Por ejemplo, a través de este SEACE yo me registro virtualmente, por ejemplo, en mi caso, una supervisión de obra, por ejemplo, de un colegio, el SEACE lo convoca, dice, la municipal distrital de Morropón está necesitando un supervisor de obra. Entonces voy al SEACE, busco municipalidad distrital de Morropón y busco todos los procesos que tienen bienes, servicios, obras. Entonces ahí encuentro la consultoría de obra de un supervisión. Entonces ahí encuentro, me registro, puedo hacer alguna consulta, alguna observación. Y después de esto presento mi propuesta. Yo con mi documentación la presento, que ahora todo es digital, escaneado todo, o también puede ser en físico. Entrego mi propuesta, tanto yo como un montón, puede ser unos 3, 4 personas, 5, 6, es indistinto. Y luego el comité, que estamos dando el comité, ellos revisan toda esta presentación de propuestas, lo evalúan, lo califican y le dan la buena pro. Buena pro se llama cuando te dan el ok. Te dice, ¿sabes qué? Cumples, está todo bien, entonces tú ganaste, tú vas a ser el que va a hacer la obra, tú vas a ser el que va a hacer la supervisión, tú vas a ser el que va a dar las computadoras, de acuerdo al tipo de proceso, ¿no? Entonces la ejecución contractual es todo el tema que habla de, después de haber ganado la obra o el bien o el servicio, sigue un montón de pasos y documentación que tú vas a hacer a través de esta ejecución para garantizar el buen andar de este proceso. En este caso vamos a hablar de obras, ¿no? Ganó el contratista, ahora ya ejecución contractual quiere decir ya a partir de él ejecuta ya su contrato, ¿no? Cómo se arma el contrato, son ciertos requisitos, ¿no? Que se dan, ¿no? Entonces, el ejecución contractual es el tema que vamos a hablar, ¿no? En este caso, también vamos a hablar un poco del alcance y vamos a entender un poco de qué se trata la ejecución contractual, ¿no? Que es la parte ya operativa de que nosotros como residentes o supervisores tenemos que saber, ¿no? La parte anterior también es importante entenderlo, pero lo más importante para nosotros es la ejecución contractual, ¿no? Entonces vamos a ver. Bueno, en este caso son las fases del proceso de contratación. En este caso, actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. Ahí vamos a ver, se ejecuta el contrato. De eso se trata, ¿no? Después de haber salido seleccionado, vamos a ejecutar el contrato. ¿Qué es lo que tiene dentro de este rubro? ¿Qué es lo que hay dentro de este rubro? Vamos a ver. Es la fase de contratación pública en la cual las partes cumplen las prestaciones a las que se han comprometido. Yo ya cumplí con presentar mis documentos, ahora vamos a ver con la entidad. El postor ejecuta la obra, ¿no? Suministra el bien o presta el servicio. Ya. La entidad cumple con efectuar el pago, ¿no? La entidad te dice, ¿sabes qué? Hazme esto y yo te voy a pagar. En caso de obras, te pagan por valorizaciones mensuales. En caso de servicios, igual te pagan también mensualmente o es por meta, por fines. Eso de acuerdo al contrato, ¿no? Se llega a un acuerdo con el Estado, ¿no? El contrato es parte importantísima de la ejecución contractual y parte importantísima de las obras, ¿no? En este caso. El contrato es el acuerdo al que arriban la entidad y el contratista para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica, ¿no? Dentro de los alcances de la ley del Estado y su reglamento.
puedes firmar contrato con la municipalidad, con el gobierno regional o la entidad que sea, pero es el papel más importante que hay, ¿no? Ahí están todas las normas, cualquier vacío que exista, no hay problemas, entonces tiene que estar bien hecho. El contrato original es un contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de buena pro, ¿no? Una vez que te dan la buena pro, tú firmas un contrato, ¿no? Es un contrato simple, ¿no? El vigente, siempre hay algunas modificaciones, ¿no? Reajustes, ampliaciones de plazo adicionales, eso ya después de la obra, ¿no? Algunas cositas que queden pendientes, ¿no? Estos son los porcentajes, ¿no? Los porcentajes aplicables a ejecución contractual. Y esto lo hacemos en base al presupuesto global de las obras o bienes y servicios. Por ejemplo, subcontratación. En obras públicas tú puedes subcontratar un 40%. Si la obra es de 3 millones, tú puedes contratar 1.200.000, ¿no? Bajo la norma de la ley de contratación del Estado, ¿no? Los adelantos directos de bienes y servicios son el 30%. Si la obra es de 1 millón, tú tienes que dar el 30%, 300.000 soles, ¿no? Adicionales y reducciones son adicionales de dinero que se dan siempre, en algunos casos a veces pasan, y es un 25%. Son los topes máximos que existen para la norma, ¿no? No puede ser más, ¿no? Para las obras públicas, cuando empiezas una obra pública, tú pides un adelanto al Estado, ¿no? El adelanto directo no pasa al 10%. Es obligatorio que el Estado, que el Estado te lo dé, ¿no? Que la entidad te lo dé. Si la obra que gané 3 millones, le quedan 300.000 soles de adelanto para empezar la obra, que es también un requisito importante para empezar las obras, ¿no? Adelanto de materiales e insumos, es opcional esto, pero también puedes pedirles un 20% también. Tú haces un recuento de la cantidad de material que vas a querer para la obra, pero es un 20%, no puede ser más. Estos porcentajes son importantes saberlos, ¿no? Porque si tú fallas en este aspecto, puede haber problemas legales más adelante. Por eso estos números son importantes aprenderlos y saberlos, ¿no? Más que todo en lo que es obras. 10% adelanto directo, 20% materiales. Los adicionales de las obras, 15%, no puede ser más. Si se va más, hay ciertas normas de Contraloría en que se va. La garantía de fiel cumplimiento también son el 10%. Garantía, vamos a ver de qué es una garantía. Recurso de anulación, bueno, son temas de arbitrajes, pero el tema más importante acá son los adelantos. Tanto para obras, ¿no? Más todo para obras. 20% y 10% de adelanto de materiales. Los números son importantes para saberlos, ¿no? Para cuando trabajemos en una empresa, sepamos en lo que estamos, ¿no? Estamos pidiendo, tú puedes pedir un 11% o 15%, el 10%, para que no haya problemas más adelante, ¿no? Los porcentajes también son las penalidades, ¿no? Si llega un cierto tiempo y tú no cumples con los meses que quisiste que hacer la obra, la entidad te puede penalizar con hasta el 10% del valor de la obra. Hasta el 10% te puede penalizar. Tú no cumples. La obligación de contratar, ¿no? Luego de consentida la buena pro. Esa gente clásica. Ya, 3 unidades también. Sí. Bueno, me están preguntando qué significa penalizar. Penalizar es cuando te ponen una multa. Cuando la entidad te dice, ¿sabes qué? No cumpliste, te va a poner una multa. Pero si yo digo que voy a hacer una obra en 3 meses y en 3 meses no la llego a hacer, la entidad, a través del contrato o ciertos procesos, te puede multar hasta el 10%, te puede decir, ¿sabes qué? Por cada día de atraso me vas a pagar tanto. Entonces, si tú te atrasas 10 días o llegas al tope, ellos te van a multar por no haber cumplido el contrato. Eso significa penalizar.
porcentaje de supervisión también es el 10%. Dice, ¿y qué pasa cuando dejan la obra y desaparecen? Es un caso que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero hay ciertos procesos que se llaman resoluciones de contratos. Si la obra, se abandona la obra, es todo un tema, ¿no? Pero se llega a una resolución de contrato por parte de la entidad, ¿no? Y es un tema legal, ¿no? Muy delicado, pero la entidad sí. Se llama resolución de contrato. A la empresa le quita el contrato y le da, y lo multa, ¿no? Eso es lo que pasa. Sí, dice, ¿qué pasa cuando no hay dinero para los materiales y el que falla es el Estado? ¿Se puede paralizar? Bueno, este es un tema también que no pasa mucho, pero sí ha habido casos, ¿no? Que por temas presupuestales, como Ministerio de Economía, a veces pasa que el dinero, como es un bien público y la burocracia, a veces el dinero demora, entonces el contratista puede paralizar, puede suspender la obra, ¿no? Esos son causales, ¿no? Que vamos a verlos más adelante, ¿no? Pero sí, sucede, a veces sucede. En este caso, dice, ¿se puede negarse? Dice, por recorte presupuestal del objeto material del procedimiento, norma expresa o desaparece la necesidad debidamente acreditada, ¿no? A veces pasa que hay algún proceso y en el tiempo ya no, un bien que tú quieras y en el tiempo ya no lo quieres, entonces hay cositas a veces que suceden en la contratación, ¿no? No son muy comunes, ¿no? Pero sucede. Vamos a leer, dice, las penalidades solo aplican a la empresa o también se puede aplicar a la entidad. En este caso más se aplican a la empresa cuando la empresa falla. Cuando la entidad falla, la entidad está obligada a pagarte algunos cierto tipo de gastos generales, utilidades, ¿no? En este caso. Son casos particulares que vamos a verlos más adelante, ¿no? Pero sí se puede, ¿no? Si la entidad no paga valorización, ¿puede penalizarse la entidad? No. La valorización es, como te digo, lo que puede hacer la empresa en este caso. Según el reglamento, las valorizaciones se pagan mensualmente. Si la entidad no te paga 3 valorizaciones, o sea, tú acumulas 3 valorizaciones, tú puedes paralizar la obra. Pero no con una que no te pague, ni con 2, con 3. Si 3 meses no te paga, tú puedes paralizar, suspender la obra y le cobras gastos generales a la entidad, ¿no? Que son temas particulares, ¿no? Pero sí, claro. Dice, para que no se multe y penalice después del tiempo terminado, se puede hacer una ampliación. Claro que se puede hacer una ampliación siempre y cuando haya sustento de por qué hacer la ampliación. Si no hay sustento, no te ayuda. Pero si hay un sustento, sí se puede, ¿no? Claro que sí se puede disolver el contrato de obra, ¿no? Por diversas circunstancias, ¿no? Pero esto sí, están bien las preguntas tan interesantes, ¿no? Estos casos vamos a ver más adelante, ¿no? Estoy tomando en cuenta para poner unos casos especiales que han pasado, ¿no? Hablemos del contrato, ¿no? Suscripción del documento que lo contiene, recepción de orden o compra o servicio. En el caso de lo que son obras, concursos públicos, subastas, contrataciones directas, se hace un contrato. Pero cuando es un servicio, se hace una orden. Es como una orden, es un documento numérico, se pone un número y te dice que yo te hago esta orden por tal y tal, ¿no? En cambio, en lo que son obras, consultorías de obras, se hace contrato, ¿no? Son lo que son diferentes. Contenido del contrato, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que contener un contrato? El documento que lo contiene tiene que tener los nombres tanto de la entidad como del
contratista, en este caso, ¿no? Contratista, consultor, el que gane, ¿no? Sus cláusulas, garantías, anticorrupción, solución de controversias. ¿Qué pasaría si abandonan la obra? Como justo me preguntaron, el contrato te pone todo eso. Te pone resolución de contrato por incumplimiento, las cláusulas de identificación y asignación de riesgos. Ahora ya hay la gestión de riesgos en contratos, en obras. Cuando hay problemas por el clima, problemas sociales, siempre se pone esos ítems porque nunca sabe a veces lo que puede pasar, ¿no? En las obras, ¿no? Bueno, requisitos para fraccionar el contrato, se ponen las garantías, contratos de consorcios, en el caso, cuando tú eres una empresa y hay otra empresa, se forma un consorcio, ¿no? Que es pues, de 2 o 3, 4, ¿no? Indicas tu cuenta bancaria, porque ahí te van a pagar, y documentos que requisiten, ¿no? Requisitos, ¿no? De capacidad técnica, ¿no? En este caso, si son obras, tú vas a presentar documentos del residente de obra, de su asistente, todo el personal de obra va a ir en el contrato también. Las condiciones a verificar, RNP vigente. El RNP es el Registro Nacional de Postores. Y ese lo puede tener cualquier persona natural, puede sacar su RNP. Tiene que ser no inhabilitado por el OCE, tiene que tener su capacidad de contratación y su especialidad. En este caso, la especialidad más que todo son para obras, ¿no? Porque hay gente que tiene rubros, ¿no? Hay rubros de edificaciones, obras civiles, agua y desagüe, vías de comunicación, un montón de rubros, ¿no? Los plazos y procedimientos, ¿no? Registro se hace, te registras en el se hace el consentimiento, te entregan los documentos para firmar, suscribes contrato, subsanas algunos requisitos y firmas tu contrato, ¿no? Y queda listo para que tú empieces la obra o servicio, en este caso. Si el postor, a pesar de haber ganado la obra a través de la buena pro, no firma, no perfecciona lo que le dice la entidad, pierde automáticamente la buena pro. Y el segundo lugar es el que le ocupa su posición y él debería firmar el contrato. Por ejemplo, si yo gano la buena pro y me dicen en 5 días firmo el contrato y tú no asistes a firmar, el que estaba segundo va a hacerlo, ¿no? Entonces para el Estado hay que trabajar con plazos. El Estado requiere plazos. Tú tienes que cumplirlos, porque si te pasas un día o 2 días, ahí vienen los problemas, ¿no? En este caso. Y si la entidad, no, en este caso al revés, si no dices, el postor puede, sin dejar efecto la buena pro, ¿no? Y no puede convocar ese objeto, ¿no? Bajo responsabilidad, ¿no? Y vigencia de contrato es del inicio al fin, ¿no? Tú hasta que desde que inicia la obra, hasta que te paguen, ¿no? En este caso, lo que es consultoría de obras, hasta que tengan liquidación, ¿no? Inicio y pago. Hay unas consultas, vamos a ver acá. Cuando se acaba la obra y después viene la revisión de la obra y alguna observación, y los trabajadores se han ido, se podría pedir una revisión previa en el transcurso de la obra, cuando se tienen los trabajadores para levantarlo con anterioridad. Bueno, lo que pasa es que una recepción de obra, que ya es la etapa final, te hacen las observaciones y si el personal no está, ya eso ya es responsabilidad del contratista. Ellos tienen que cumplir, te dan 10 a 15 días para que levanten observaciones, si no puede haber problemas, hasta el contrato se lo pueden resolver, ¿no? Por esos temas, pero son casos que, en particulares que no, porque supuestamente la obra está toda terminada, ¿no? Y son casos particulares, ¿no? El plazo de ejecución del contrato es inicio al fin, desde la fecha que se hace el contrato. Por ejemplo, firmo mi contrato el día 10, el 11 arranca mi obra, ¿no? Y se pone ahí, ¿no? De tal día empezará la obra, ¿no? Pero hay ciertos requisitos también que te da la ley de contratación del Estado para que tu obra empiece oficialmente, ¿no? Esos son también temas que vamos a ver más adelante. En proceso de selección, bueno, las garantías. ¿Qué es una garantía, no?
Son mecanismos de respaldo destinados a proteger, resarcir o asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista como consecuencia del contrato y de su suscripción. Por ejemplo, yo al Estado tengo que garantizarle que la obra que la voy a hacer bien y que tengo la capacidad financiera para hacerlo. Entonces, por eso las garantías que te dan los bancos, más que todo para lo que son obras, son bien importantes y siempre hay problemas. Si es una garantía original, a veces hay problemas que han pasado con las cartas fianza que son falsas, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de garantías, ¿no? Hay garantías de fiel cumplimiento, garantías de adelantos, como yo les decía, si el Estado te va a pagar 10% de adelanto, tienes que dar una garantía por el adelanto. Y fiel cumplimiento también tienes que dar una garantía de un dinero que tú le das al banco y el banco te hace una carta y le envía a la entidad diciendo que tú tienes la capacidad para hacer esa obra. Son casos particulares, pero en todo lo que son obras, las garantías son importantes mediante la carta fianza, ¿no? Son solidarias, irrevocables, incondicionales y revisión automática. Deben ser emitidas por entidades bajo la revisión de la CBS, la Sociedad de Banca y Seguros, ¿no? Esta Sociedad de Banca y Seguros tiene una lista de todas las entidades que te pueden dar una garantía o una carta fianza. Si no está dentro de esa lista, no puedes contar con el Estado, tiene que estar dentro de estas entidades, ¿no? En garantía de cumplimiento dice requisito indispensable para el contrato, 10% del monto original, ¿no? Tú das esa garantía, ¿no? Al banco, ¿no? Claro que el banco no te cobra todo, sino que ya son temas de cada entidad, ¿no? Del monto que te van a cobrar, ¿no? Y te renueva la vigencia de estas cartas cada 6 meses, cada 5 meses, cada mes. O sea, son temas de las entidades, ¿no? Y la tienes que tener vigente. Si ya se va a vencer tu carta fianza, tienes que vuelta a renovarla, ¿no? Es todo un tema en las obras con las cartas fianzas. Y esas cartas fianzas las tiene la entidad, ¿no? La entidad te las tiene ahí. Hasta que le acabe la obra, te las devuelve y tú ahí puedes ir al banco, sabes que ya cumplí con mi fianza, devuélveme mi plata, ¿no? Son temas que pasan, ¿no? En lo que son consultivas de obra, bueno, las garantías son un poco más flexibles, ¿no? Porque tú trabajas con el Ministerio de Empresas, son las pymes, que son casos más particulares, ¿no? Pero en lo que son obras, sí, todas las obras trabajan con los bancos, cajas municipales, financieras, ¿no? Por ejemplo, garantías por adelanto. Solicitar en el periodo establecido en las bases, la entrega será en la oportunidad y plazos que dan las bases y su amortización por descuentos proporcionales, ¿no? En este caso vamos a verlo, cuando veamos el tema de valorizaciones, vamos a ver cómo se amortizan los adelantos, ¿no? Hay directo y por materiales. Hay vigencias, aquí hablamos de las vigencias las mínimas. Y debe mantenerse hasta que la obra termine o hasta que pagues las amortizaciones en este caso, ¿no? Dice excepciones de garantías, o sea, cuando no hay que presentar estas garantías, cuando hay bienes y servicios, cuando hay contrarias cuyos montos sean de menos de 100.000, arrendamientos de bienes y lo que son consultorías de obras, ¿no? En este caso, no va a esta garantía. Hablamos de las subcontrataciones, que la entidad el contratista contrata a otra persona por un monto de 40% del monto original, en este caso. Y tiene que cumplir ciertas cosas, ¿no? Y dice, nulidad del contrato. La declaración de nulidad de un contrato determina su inexistencia y, por tanto, la inexigibilidad de las obligaciones previstas en este, ¿no? En este caso, nunca se dio. Es una nulidad de un contrato. Puede haber diferentes causales por las cuales ha habido problemas para firmar contratos por el tema de que hay algún cierto tipo de parentesco con algún político que trabaje en la entidad, o sea, son un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, las documentaciones falsas. Si tú firmas un contrato y presentas un documento falso o una carta fianza falsa,
al toque te anulan el contrato. En este caso ha habido bastantes casos en entidades que han presentado cartas fianzas falsas y el Estado, la entidad se ha dado cuenta y les anula el contrato, ¿no? Si tú tienes un problema judicial, ¿no? También esa empresa tiene un problema también de judicial o con el tribunal, alguna entidad, también contrato lo anulan, ¿no? Cuando no hayan pues, condiciones o requisitos que habilitan la contratación del Estado, no se utilicen los métodos de contratación previstos o cuando se emplee un método de contratación distinto al que corresponde, ¿no? En otros bienes y servicios también es el previo procedimiento de selección que corresponde, ¿no? Es cuando existen estos problemas, los contratos se anulan, ¿no? Vamos a ver más casos en otra clase, algunos casos de este tipo para que entiendan mucho mejor, ¿no? ¿Qué son las causales, no? Cuando hay sentencias, cuando hay falsedad, ¿no? Cuando sus socios, empresas, están vinculados con un funcionario, un asesor, o algún funcionario, ¿no? Eso se llama el nepotismo, ¿no? Haya pagado algún soborno, alguna corrupción, entonces eso es lo que es una causal para que el contrato no sea efectivo, ¿no? Y puede haber problemas también legales por eso, ¿no? En este caso, cuando hay ciertos problemas entre entidad y contratista, se llega a un arbitraje, ¿no? Son controversias que existen en obra siempre y que vamos a ver también en unos casos más adelante, ¿no? El contrato se modifica cuando en la obra hay algún tipo de, se llama las adendas, ¿no? Tú firmas un contrato por tanto monto, pero en el transcurso de la obra tú te dieron una ampliación, hubo un adicional, ese contrato se va a hacer una adenda y se va a poner todas estas ocurrencias que se dieron en la obra, ¿no? Bueno, ya vimos de una manera concisa un poco los aspectos generales de las contrataciones y para ir un poco conociendo de qué se trata y ya ahondar un poco el tema de las obras públicas, ¿no? En este caso, en lo que es la residencia y supervisión, ¿no? Entonces, con un alcance, primero vamos a saber qué es, a preguntar qué es una obra pública y qué es lo que deviene de estas obras públicas, ¿no? Vamos a ver acá una consulta, dice, cuando se presenta un adicional de obra, ese presupuesto tiene de carta fianza. No necesariamente carta fianza, porque depende del monto y depende de el caso particular que sea, ¿no? Porque hay casos que no es necesario, ¿no? Tener una carta fianza para un adicional, ¿no? Eso es una buena pregunta también que vamos a ver en lo que es adicionales de obra más adelante y eso lo vamos a verlo con más profundidad, ¿no? Pues le voy a compartir el reglamento y la ley y ahí van a ver en la ley y el reglamento van a ver todo lo que tiene que ver con las obras públicas y a partir en el reglamento del número 176 está lo que son todas las obras públicas. Lo demás también tienen que ver, pero ahí empieza entonces la parte más principal, ¿no? Cargue esto. Bueno, como hace rato hablamos de lo que es el PAC, vamos a ver un poquito más para entender. En el primer semestre del año fiscal en curso se formula el Plan Anual de Contrataciones y las áreas usuarias elaboran un cuadro de necesidades con sus requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras, las cuales estarán alineadas a su plan operativo institucional. Como decía, anualmente se hacen estos planes para saber qué es lo que voy a hacer en todo el año, ¿no? En todos esos términos. Dicho cuadro es acompañado de descripciones técnicas de bienes y servicios, de los términos de referencia, consultorías, obras, ¿no? Las áreas usuarias remiten la descripción general de los proyectos a ejecutarse al órgano encargado de las contrataciones, ¿no?
Es toda una lista de todas las obras, de todos los bienes que va a haber. Y con esto ya empezamos ya a idearnos qué es lo que va a haber en todo el año, ¿no? Bueno, este cuadro ya lo vimos. Este es todo el procedimiento de contratación para una obra, bien o servicio. Y el sistema de contrataciones, en este caso para obras, ¿no? Para obras. Bueno, ahora ya vamos a adentrarnos en lo que son las obras. Hay dos sistemas de contrataciones para obras, que son la suma alzada y precios unitarios. Las obras de infraestructura, todas las obras de infraestructura, estadios, colegios, hospitales, centros culturales, locales comunales, todo lo que tiene que ver con infraestructura, trabajan con el sistema de suma alzada. ¿Qué es la suma alzada? Bueno, cuando los planos, memoria descriptiva, cantidades, magnitudes, calidades y presupuesto de obra están definidos en las divisiones técnicas, ¿no? La oferta del postor considera los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación según los planos. En ese orden, divisiones técnicas, memorias, presupuestos, en ese orden, ¿no? Debiendo presentar su oferta al agregado de partidas que sustenta. El mismo orden de prelación se aplica durante la ejecución de obra. Es importante entender que un plano de suma alzada, la prioridad número 1 es el plano. Por eso es importantísimo que un expediente técnico tenga los planos bien hechos. ¿Por qué? Porque cualquier deficiencia en los planos, por más bien que esté hecho el presupuesto o cierto tipo de opciones técnicas, va a haber siempre controversias. Y siempre va a haber controversias en las obras públicas con el tema de los planos. En este caso, mediante el sistema de suma alzada, puede ser la construcción de un parque o un colegio, ¿no? Puesto que en ejecución de esas obras se tendría todos los valores definidos no siendo modificados ni alterados en el tiempo. Esto es verdad, los planos se van a mantener en el tiempo, no van a cambiar y van a ser utilizados en el año de que se ha ejecutado. Si un expediente ha sido hecho en 2016, como yo decía, el 2020 se va a construir, se va a hacer igual como van los planos, pero habría ciertas cosas en presupuestos, en tecnologías de repente de su equipamiento, ¿no? En este caso. Entonces, este sistema de suma alzada es el que más usamos en lo que es edificaciones. En los casos de obras y sin supervisión, unos buenos planos te van a garantizar que la obra sea llevada de manera correcta, ¿no? Unos buenos planos, opciones técnicas, memorias descriptivas, presupuestos de obra, ¿no? En ese orden va más o menos este sistema, ¿no? Suma alzada. Si hay alguna diferencia de medidas en un plano de planta y el de detalle, ¿cuál es el plano principal o cuál es el que manda? En el caso de suma alzada. Bueno, en este caso, han habido casos en que, por ejemplo, de una ventana te manda el plano general una medida y de repente en el cuadro de vanos te manda otra. Entonces aquí viene el criterio, ¿no? Tanto el residente como el supervisor se van a poner de acuerdo y a través del cuaderno de obra, que el cuaderno de obra es como el punto de partida que existe, es como todo lo que es en obra lo apunta, ¿no? Es como ese registro gráfico y escrito de lo que pasa en obra diariamente, ¿no? Entonces tú como el supervisor y el residente nos ponemos de acuerdo, ¿sabes qué? Aquí dice 2x2 y aquí dice 2x3, o sea, ¿cuál hacemos caso? Entonces nos ponemos de acuerdo que puede ser el plano de detalle o puede ser el plano general, cualquiera de los dos, pero es el acuerdo que llegue el supervisor, ¿no? Y en este caso también de acuerdo a la necesidad, ¿no? Por ejemplo, si es un colegio y me manda 2 de ancho, de largo y el otro 3, pero en la vida real el plano general está estructurado y tiene ciertos otros detallitos, entonces no solo la medida de la ventana también manda a ver la estructura, manda a ver las instalaciones sanitarias eléctricas, entonces es criterio, ¿no? Por ejemplo, ya una ventana definida y que te manda una medida más larga, pero si tú sabes la estructura está bien hecha, pues tú
tú por criterio vas a decir, no, esa estructura está bien hecha, entonces esta medida es la que vale. Entonces es un tema ya criterial del residente y supervisor, ¿no? En este caso. Es un caso, ¿no? De muchos casos que pasan, ¿no? Por ejemplo, en el plano general hay una puerta, un plano detalle, hay una puerta y no está presupuestada en el presupuesto. Pero el contratista ya aceptó ese sistema, su masada tiene que hacer la puerta y no está garantizado que le van a pagar esa puerta. Que tiene que hacerla, sí o sí, porque el plano manda. Y así hay muchos más casitos de criterio que pasan en esas obras de suma alzada, ¿no? Vicios ocultos es causal adicional en suma alzada. En ciertos casos a veces hay casos en suma alzada de adicionales cuando, por ejemplo, no se adecuaron al contexto, no se adecuaron, por ejemplo, en una obra que estuvo en Chalaco, por ejemplo, el proyectista puso cierta cimentación en un muro y el terreno era más empinado de lo que mandaba la topografía. Entonces, tú vas a la topografía, vas a la obra real, esa topografía era más accidentada de lo que decía el plano. Entonces, eso te obligó a hacerte un adicional por el tema de hacerle un muro de contención. Entonces, hay temas criteriales que sí pasan, ¿no? Que hay vicios ocultos. Por ejemplo, en este caso de una topografía mal hecha, te puede conllevar a que hay adicionales, ¿no? Y es un caso particular de muchos que hay, ¿no? Claro que puede haber adicionales en mayores metrados, ¿no? En este caso, pero no como los precios unitarios, es otro sistema, ¿no? También hay casos de adicionales y mayores metrados, ¿no? En este caso, a veces, cuando estuve en una obra en la Meseta Andina, en México, el proyectista mandaba ciertas estructuras especiales, pero que esos materiales no estaban en el campo, ¿no? No existían eran importados, ¿no? Entonces se hacían esas modificaciones, ¿no? De adicionales. Mayor metrado es poco, ¿no? Pero más son adicionales. Mayor metrado es poco, porque más eso lo usan en precios unitarios, ¿no? Pero adicionales sí sientan, se da más que todo por negligencias a veces en el expediente técnico, ¿no? Por deficiencias, ¿no? A veces que hay, por ejemplo, a veces hacen una topografía que no es del lugar, un estudio solo es mal hecho también es pésimo, ¿no? Que te mandaba que el suelo es arenoso cuando en realidad es un suelo arcilloso, o sea, son un montón de casitos que pasan y eso te obligan a veces a pedir un adicional, o también deductivos también que hay, ¿no? Así es. No hay mayor metrados, presentarios sí hay, sí, tienes toda la razón. Vamos a ver casitos también de ese tema, ¿no? Las obras privadas también hay ese tema suma alzada, ¿no? Eso es más lo que trabajamos, en obras privadas siempre trabajamos con los planos, ¿no? Que a veces también hay ciertas contradicciones, ¿no? Pero en obras públicas sí es como un plano bien hecho te ayuda bastante, ¿no? Bueno, vamos a ver el tema también de precios unitarios, que es otra modalidad. Bueno, precios unitarios. Es aplicable en las contrataciones de bienes y servicios en general, consultorías y obras cuando no se conoce con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. No se de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos. En este caso, no manda el plano, en este caso al revés, manda el presupuesto, manda el metrado.
es justamente lo contrario de suma alzada. En este caso manda el metrado y manda el presupuesto. Y las cantidades, ¿no? Por eso, pero en este caso, siempre a veces hay ganancia y a veces también hay pérdida, ¿no? Porque si un precio está bien hecho, si un precio está adecuado al lugar, te va a hacer ganar. Pero si no está bien hecho un presupuesto, vas a perder. Ese es el riesgo de estas obras, ¿no? Más que todo se usa para obras de pistas y veredas, para obras de carreteras, vías, para obras de saneamiento, ¿no? Para canales. Estas modalidades para ese tipo de obras, ¿no? Porque dada la complejidad de la obra, la unidad de medida, ¿no? En el caso de los unitarios, es, por ejemplo, un metro cuadrado, metro cúbico, metro cuadrado, kilómetro, ¿no? De carretera, ¿no? Entonces, si una carretera en la sierra está bien presupuestada, entonces tú vas a ganar, ¿no? Pero si no te consideran flete, a veces los presupuestos son deficientes, entonces hay pérdidas. Entonces, en este caso, un expediente más se centra en el tema económico y presupuestal, que se tiene que hacer bien, porque si no van a haber estos problemas, ¿no? Hay un sistema mixto también. Un sistema mixto. Vamos a verlo, vamos a comentarlo. Mixto es suma alzada, tarifas o precios unitarios, ¿no? Aplicable para la contratación de servicios en general, ¿no? Obras y consultoría de obras. Dice, esta modalidad se puede usar en la construcción de una planta de tratamiento de agua potable, por ejemplo, una hidroeléctrica. Son obras complejas, ¿no? Dado el expediente técnico, no uno o varios componentes corresponden a magnitudes y cantidades no definidas, ¿no? Con precisión y otros componentes, pues cantidades y magnitudes están totalmente definidas en el expediente técnico, ¿no? Entonces, hablamos de obras más complejas, más grandes, en que actúa tanto el presupuesto como los planos, ¿no? Entonces, en este caso, tendría que hacerse un expediente mucho más detallado, ¿no? Bueno, esto ha sido el tema de hoy, más que todo un tema introductorio de entender un poco la ley y reglamento, ¿no? Yo ahorita les voy a subir voy a subirles la ley de contrataciones, voy a subirles aquí en el contenido vamos a subir la ley de contratación del Estado, ¿no? La última, actualizada, para que ustedes lo tengan ahí y tengan cualquier duda, lo lean o lo compartamos aquí en la clase, ¿no? Ya está cargando. Bueno, como les decía, esto ha sido todo por hoy, ¿no? Ha sido un tema introductorio del conocimiento de la contratación del Estado, de los procesos que implican, conceptos generales, lo que es el sistema de contrataciones, ejecución contractual, un poco tener ese conocimiento para poder entrar ya a lo que son obras, ¿no? En sí, y conocer las responsabilidades que tiene el residente como supervisor, ¿no? Y ir conociendo todos los documentos técnicos, económicos que se presentan en la obra, ¿no? Arquitecto, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría explicar un poco más sobre a qué se refiere con suma alzada y precios unitarios, por favor? Sí, no hay problema. Bueno, suma alzada es un sistema de contrataciones, ¿no? Por ejemplo, una empresa contratista gana una obra de un colegio
y un colegio está regido bajo el sistema de suma alzada. Entonces, este sistema de contratación, este expediente, se rige por los planos. Los planos son muy importantes. O sea, todo lo que manda en el plano tú lo vas a construir. Un plano estructural bien hecho, un plano de arquitectura bien hecho, sanitarias, eléctricas, no te va a traer problemas. Pero siempre hay alguna deficiencia que puede haber, esto puede acarrear adicionales o ampliaciones de plazo. Entonces, ese sistema está regido bajo los términos de los planos y bajo cierto orden, porque primero va planos, memorias, presupuesto, en ese orden, ¿no? En el caso de precios unitarios, este sistema de contratación, que se usa más para carreteras, canales, obras de saneamiento, nos regimos por el presupuesto y el metrado, ¿no? En este caso, porque estas obras son regidas, carreteras por metros lineales, kilómetros, canales, etcétera, ¿no? Entonces, la suma alzada se rige en los planos, más que todo, ¿no? Y precios unitarios nos regimos en el presupuesto y en los metrados, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay, ¿no? ¿Y Todas las obras, quién define estas modalidades o ya están definidas de acuerdo al tipo de obra? sí, están definidas en el reglamento de contratación del Estado. Justo ahorita lo he subido ahí al aula, ahí pueden buscar. Ah, ya. Gracias. Pones sistema de contratación y ahí sale también lo que te estoy diciendo yo, sale ahí también el reglamento para que te resuelva la duda también. Ok, está bien, gracias. Ya, muy bien. Bueno, he subido la ley de contrataciones, la sesión también he subido. Y hay otra información que haya en el transcurso de hoy, de mañana, estaré subiendo también, ¿no? Pero más que todo es un tema introductorio. Si hubiera alguna otra consulta, una duda que tengan, me lo pueden hacer saber, ¿no? Arquitecto, muy buenas noches. Quería saber mayormente, por ejemplo, ¿no? En lo que es cuando se contrata lo que es la modalidad de suma alzada, sabemos que de repente tenemos que realizar todo lo que nos dicen los planos. Supongamos si dicen 15 metros, y en el físico hay 20, tenemos que hacerlo, ¿no? Pero ¿en qué casos o por qué motivos puede haber, por ejemplo, un adicional de obra? Supongamos, sabemos que cuando es una alzada por mayores metrados no hay adicional, pero ¿por qué motivo se podría, ¿no? En su experiencia, hacer para un adicional y por qué causales podríamos pedir mediante cuaderno de obra, ¿no? Todo eso, un adicional de plazo o para poder de repente 2 semanas extender la obra, ¿no? Gracias. Sí, hay casos de particulares como yo les estaba diciendo, por ejemplo, yo he tenido como 2, 3 casos de que la topografía que yo encontré en el plano no era igual que la que vi en el lugar, ¿no? Entonces, eso hizo hacer un replanteo, una modificación de expediente, ¿no? Es todo unos pasos que hay, ¿no? Tú, el contratista, el residente, me hace una consulta. ¿Sabes qué? Mira, oye, encontré en el terreno que está aquí en campo, no es igual que el que está en el plano. Entonces yo te voy a consultar que la estructura que has planteado acá no va a funcionar. Entonces yo le voy a decir a la entidad, ¿sabes qué? Mira, el expediente que tú me has dado no coincide. Entonces, la entidad, a través de, en este caso, la unidad ejecutora que ha hecho el expediente técnico va a ver que su topografía no coincide. Entonces, es todo un proceso que ellos hacen. Entonces van a ver, mira, sabes que aquí yo he mandado un muro, ¿no? Va a decir, no, ya no necesita un muro de contención. Entonces, ahí está. Te dice, sabes que ya no hagas este muro, haz un muro de contención. Entonces, ya ese muro de contención te va a acarrear un adicional. Y un adicional te acarrea también una ampliación de plazo. Y
Han pasado casos también, Disculpe, pero eso mayormente tendría que ser cuando se hace, por ejemplo, lo que es la compatibilidad del expediente, o puede ser después. lo que pasa que en ciertos casos el expediente te lo dan ya aprobado, ¿no? Y compatibilizado. A veces no tienes tiempo, no te da el tiempo para No, revisarlo todo. no, la compatibilidad lo tiene que hacer tanto lo que es la residencia, se lo pasa a supervisión, y supervisión es el que manda la documentación a la municipalidad. La municipalidad no te puede dar ya la compatibilidad del expediente. El residente y la supervisión son los que hacen la compatibilidad del expediente, no, no la entidad. Son casos particulares, como te digo. O sea, la entidad te da el expediente técnico y tú puedes revisarlo también. Tú lo revisas. Ahora, más que todo, en la nueva ley, te da 30 días para revisarlo y ver alguna anomalía que pueda haber, ¿no? Arquitecto, eso de los 30 días es cuando la ejecución del plazo es mayor creo que es a 3 meses, y si es menor a 3 meses solamente tienes 15 días. Claro, pues estoy diciendo el caso que he tenido yo de una hora. Fue de 6 meses. Entonces, dimos un diagnóstico del expediente, ¿no? En el caso de la supervisión. Entonces, pero aún así siempre hay casos que siempre hay adicionales de la obra en este caso. Por eso te digo, en las obras anteriores no había esa revisión que hay ahorita y eso a veces permitía al contratista poder pedirte un adicional. Ahora, con la nueva ley, te da esos plazos para detectar alguna anomalía, pero igual tú vas a enviarla a la entidad porque el expediente fue hecho por un consultor, ¿no? Que contrató la municipalidad del gobierno regional, entonces ellos te van a dar la respuesta, ¿no? No solo el contratista y el supervisor, porque ellos van a estar en campo, pero un consultor externo es el que ha hecho ese expediente, entonces ahí va a haber algún criterio de los dos, va a haber reuniones, va a haber cierto tipo de acercamiento, ¿no? Porque al final el que hizo el expediente es una empresa, es un persona natural, ¿no? Entonces ahí va a haber este tipo de controversias, puede ser. Entonces, ahí se pueden dar ese tipo de situaciones, ¿no? Ampliaciones de plazo y adicionales, ¿no? Arquitecto, buenas noches. No sé si me escucha. Sí, sí, buenas noches. Arquitecto, algo que no me queda muy claro es con respecto a su alzada. Por decir, uno de mis antecesores manifestó de que en los planos hay 10 metros, por decir, para ejecución. Pero yo resulta, al momento de ejecutar como ejecutante de obra, encuentro 15 metros. Entonces, en ahí ocurre 5 metros de mayores metrados. Entonces, tratándose que el contrato es suma alzada, ¿puedo yo cobrar esos 5 metros adicionales o de mayores metrados que hay? ¿Será posible, arquitecto? No, no me queda bien claro las aclaraciones, arquitecto. Muchas gracias. Ya. Por ejemplo, serían casos particulares, ¿no? Porque si yo hago un plano de, por ejemplo, de una canchita, ¿no? Que es 20 por 30, no va a tener problemas. De repente puede ser en un cerco, puede ser, ¿no? Como puede ser en un cerco o en un muro de contención de que la cota que hayan puesto o el metrado, ahí sí puede haber ese caso particular, ¿no? Por ejemplo, el artículo 35 del sistema de contratación, que es de suma alzada, nos dice, en este caso, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas en los planos, condiciones técnicas y términos de referencia, ¿no? En este caso, no he visto casos del por tema de metraje, pero sí he visto casos por el tema de detalle.
por el tema de topografía o por el tema de algún caso particular, por el caso que yo te decía, ¿no? En el caso de que yo tenía un cerco y que el cerco estaba en el plano, en zona plana, pero en la vida real existía cierto tipo había un cerro, algo era accidentado, entonces ahí puede ocurrir un adicional, pero de que hay una diferenciación ahí entre plano y terreno, casos de mayores metrados no he visto, ¿no? No he visto, más que todo eso sería por un tema de precios unitarios, pero sí sería por temas de diseño, sí podría estarse un adicional, ¿no? En el tema de diseño sí se puede dar un adicional, ¿no? Tema de diseño, de estudio de suelos, de topografía. Pero por tema de diferencia de medidas, ahí, sinceramente digo, no he visto el caso en suma alzada, ¿no? Pero por deficiencias a veces del expediente sí ha habido bastante problemas, ¿no? Estudio de suelos, a veces de detalles, ese tema sí se da. Pero por diferencia de 5 metros, 10 metros, no he visto casos particulares, más que todo en la experiencia que he tenido, ¿no? Ya, muy bien, arquitecto. Muchas gracias. También agradezco a los demás participantes que han mejorado y aclarado el tema. Ya, muchas gracias. No hay problema, listo. Arquitecto, de repente de repente a muchos de los compañeros, no creo que no han entendido bien lo es de suma alzada y precios unitarios. En este caso, de repente, bueno, yo también tengo un poco de experiencia y con respecto, supongamos, como dice el compañero anterior, si hay, como le digo, ¿no? Si hay 10 metros en tus planos y en el físico hay 15, como esa suma alzada tienes que asumirlo nada más y tienes que hacer los 15 metros. En este caso, si de repente hay, en el plano hay 15 metros, pero en el físico hay 10 metros, igual cobras por los 15, igual lo valorizas. Ese es el tema de la suma alzada, que tiene ventajas y desventajas también, pues, ¿no? Por eso tiene que ir de la mano con el presupuesto, porque a veces hay cositas que están en el plano y no están en el presupuesto y tienes que asumirlo, pues. Vamos a ver. ¿Hay otra consulta? Ingeniero, otra consulta. Y por ejemplo, cuando mandamos, como supervisión, mandamos de repente alguna consulta a lo que es la municipalidad y la municipalidad, bueno, tiene que mandarlo a lo que es al proyectista, ¿no? Y demora demasiado en responder. ¿Qué podemos hacer como supervisión para informar o, bueno, determinar de repente algún criterio ante alguna situación en la obra? Sí, son casos que se dan frecuentemente, ¿no? Siempre en las obras, te hacen consultas el residente, tú tienes una cantidad de días para contestar y lo elevas a la entidad, ¿no? La entidad tiene 10 a 15 días más o menos, no recuerdo bien la cantidad de días, pero 15 días. sí, 15 días. He tenido casos, cuando está en el gobierno regional, que demoraban meses, ¿no? A veces, ¿no? Y eso le daba al contratista la potestad de pedir ampliación de plazo, ¿no? Porque es una causal no atribuible al contratista, ¿no? Es una causal por culpa de la entidad. Entonces, el contratista te va a escribir en el cuaderno: sabes que he hecho mi consulta hace 15 días, la entidad no me contesta, no puedo avanzar en este tramo de la obra, entonces voy a pedir ampliación de plazo. Va contabilizando, y así tengo problemas con proyectistas de que te demoran 1, 2, 3 meses, ¿no? Y no te dan soluciones, y es todo un tema porque tienes que solucionar ese problema, ¿no? Tienen que haber reuniones, tienen que haber un montón de cosas para llegar a un consenso. Sí he tenido casos así que se han ido muy largos con los proyectistas y no han ayudado, porque es un tema largo, porque
muy aparte de que el proyectista te resuelva la consulta, de repente te hace un plano nuevo, y ese plano nuevo necesita resolución de aprobación por modificación de expediente. Luego de modificación de expediente, tú tienes que verlo si hay un adicional deductivo ahí. Igual es un expediente por adicional y por deductivo, entonces es todo un proceso. Y muy aparte de eso también está la ampliación de plazo, entonces los dos van de la mano ahí. Y siempre existen esos. La supervisión lo que hace es informar, ¿no? Informar en el cuaderno o reiterarle a la entidad, ¿sabes qué? Te hice esta consulta, te la reitero, porque no me contestas. Y eso pasa en los cuadernos de obra siempre. Tanto residente como supervisor se escriben, ¿sabes qué? Mira, te he hecho consulta con carta tal y no me sigue contestada. Entonces tú vuelvas, tienes que reiterar. Entonces es ese tipo de situaciones, ¿no? Que las entidades no son eficaces para responder puntualmente, ¿no? Esas consultas, ¿no? Y eso es lo que lleva a una ampliación de plazo. Son causales para ampliación de plazo. Dice, el residente puede dar un paso al costado cuando un supervisor renuncia por motivos X, ¿no? Y demora mucho para contratar a otro. ¿Es cierto que el residente depende del supervisor? No. En el caso de lo que es compatibilidad y de años, sí. O sea, si un residente tiene 5 años de experiencia, el supervisor como mínimo también tiene que tener lo mismo. Pero el tema es si el supervisor da un paso al costado, tienen que buscar otro, ¿no? Que cumpla los mismos requisitos. Y normal, no hay problema. En ese caso, claro que dependen los dos para el buen funcionamiento de la obra, pero si uno sale tendrían que contratar a otro, ¿no? De acuerdo a las modalidades que existan, ¿no? Arquitecto, en ese caso creo que no sé si será cierto o no, de repente usted me lo puede aclarar. Dice que para que pueda renunciar tanto un residente, un supervisor, tiene que haber un plazo, por ejemplo, ¿no? Tienes, supongamos, ¿no? 15 días o un mes de que presentas tu renuncia, algo así, para que se pueda hacer efectiva y puedan buscar a otra persona. No puedes decir renuncio hoy día y mañana ya no llegas, algo así. No, no estoy tan seguro y lo escuché, por eso quería, de repente usted sabe más de ese tema. Sí, es un tema de plazos. No tengo el plazo ahorita, pero tiene que ser un problema de fuerza mayor, ¿no? Grande, ¿no? De salud, ¿no? Pues para que, y eso se notifica, ¿no? Tanto en el cuaderno, el mismo supervisor lo pone, ¿no? Y hay un plazo, ¿no? En que tiene en este caso el contratista para buscar otro, ¿no? Eso sí, tiene razón, ¿no? Y el supervisor también igual informa a la entidad, el supervisor directo con la entidad, informa, ¿no? ¿Sabes qué? Entonces la entidad a veces te pone hasta de la misma entidad un responsable, ¿no? Arquitecto, buenas noches. ¿Qué tal? Arquitecto, una consulta. Dime. Cuando una municipalidad contrata a un residente y un supervisor y el supervisor, como le comenté, renuncia, es cierto que el residente cuando llena sus asientos, el supervisor lo tiene que responder, pero ¿y si no hay supervisor en ese momento? O cuando quieren enviar una carta o un informe, siempre le tiene que responder el supervisor, pero si no hay en ese momento que... En ese caso se tiene que advertir primero tiene que advertir en el cuaderno, ¿no? De que no hay supervisión, ¿no? Eso ha pasado un caso en Talara que también hubo, que el supervisor estuvo en stand-by, no pudo llegar a firmar el contrato, entonces el contratista pues ponía, ¿no? Que no hay supervisión en obra, ¿no? Pero como te digo, dice el reglamento, el artículo 190, que es obligación del contratista, o en el tema de la supervisión,
que es el artículo 187, que es funciones de inspector o supervisor, en este caso no habla de lo que es el reemplazo, pero sí lo habla del tema del contratista, que podríamos, como tiene la misma similitud, dice que el personal acreditado permanece como mínimo 60 días desde el inicio de su participación en la obra, y hay un incumplimiento, dice, que acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la mitad de una UIT. En este caso, se pueden exentar casos pues, de muerte, invalidez, inhabilitación, ¿no? Pero son un poco estrictos en este caso, ¿no? El contratista puede solicitar, ¿no?, de manera justificada a la entidad que le autorice la sustitución, ¿no? En este caso, también el supervisor puede hacerlo, ¿no? Y el perfil del reemplazante tiene que ser igual pues, al que ganó la propuesta, ¿no? Y la solicitud de sustitución, acá dice la solicitud, dice, se efectúa por escrito a la entidad como máximo dentro de los 5 días de conocido el hecho. En los casos previstos, se efectúa 15 días antes de la fecha estimada para que opere la sustitución, ¿no? En este caso, son plazos, ¿no? Entonces la entidad tiene que pronunciarse, ¿no? Y el contratista tiene que encontrar rápidamente un reemplazante, ¿no? Porque si no le cargaría multa. En caso de supervisión también sería lo mismo, ¿no? Tendría que ser rápido encontrar un reemplazante, ¿no? Porque se supone que tú le has contratado a alguien para que trabaje toda la obra, ¿no? No piensas en que va a pasarle a algo, que va a renunciar, ¿no? Entonces sería bueno revisar el artículo 190 y el 189 y el 188 y 187, ¿no? Ahí están todas las funciones y justamente este tema lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿no? Vamos a ver todos esos casos especiales que pasan, ¿no? Pero sí hay ciertas penalidades, todo que se puede dar, ¿no? Por la ausencia de cualquiera de los dos. Los artículos que yo menciono es del reglamento de contrataciones del Estado, del reglamento que estamos hablando, ¿no? Está ahí, ya lo subí al material, ahí lo pueden descargar ahí está, en el reglamento. Ahí está claramente todas esas partes en que estamos hablando, ¿no? Arquitecto, buenas noches. Quería hacerle una consulta. Primeramente, felicitarlo por la exposición. Y mi consulta es la siguiente. ¿La entidad puede obligar a la supervisión y al contratista a llevar un control de asistencia del personal clave en la obra? Bueno, se supone que tu personal clave tú lo has contratado por tiempo y por meses, ¿no? A veces el personal clave tú lo contratas en las incidencias, cuando haces un expediente técnico pones 0.5, pones 1, ¿sí? Entonces a veces pones al 50%, 25%. Pero pocas entidades te revisan esto, si te digo sinceramente, pero sí debería haber una fiscalización, porque hay un monitor que siempre debería estar en las obras. Pero en el caso de obras públicas, te digo que, así sinceramente, a veces hay contratistas que solo por cumplir te ponen toda la lista, pero en la obra te ponen solo a 2, 3 personas, o otras personas que no son el personal clave. Más que todo por cumplir con los requerimientos que te piden, ¿no? Pero sí, obra grande sí debería estar el personal clave, ¿no? Pero en entidades públicas son pocas las que vigilan eso, ¿no? Debería haber un monitor que te vea todo eso, ¿no? Más que todo ahorita las obras de reconstrucción con cambios sí son un poquito, en el caso de la obra que estuve, sí estuvieron pendientes de ese tema, ¿no? Pero fue mínimo el personal, ¿no? Pero hay obras grandes que sí necesitan, son hasta 10, 15 personas, ¿no? Obras de 10, 15, 20, 30 millones, ¿no? En ese caso ya es un tema de la entidad misma, ¿no? No es un tema obligatorio, ¿no? Pero depende de cada entidad, ¿no? Ver ese tema, ¿no? Claro que la supervisión también debería ver eso, ¿no?
Arquitecto, en ese tema que dice el compañero, mayormente cuando es por obra, por administración directa, los que se encargan de ver el personal clave y tanto sea la lista o el tareo de operarios y personal, se encarga lo que es recursos humanos para poder pasar las conformidades. En caso de cuando es, por ejemplo, supongamos del Ministerio de Vivienda, llega un monitor cada cierto tiempo y verifica que el personal clave esté, si se puede decir, ¿no? Por ejemplo, lo que son seguridad, están a 50%, pero todo eso, pero igual llegan a ver, si es por así, ¿no? Por el ministerio, llegan. Y si es por administración directa, igualito también llegan a ver personal clave, lo que son recursos humanos de las municipalidades. Y si cuando es por contrata, ahí sí, mayormente los que llegan son los en obras, ¿no? Los que son de obras públicas de las municipalidades, pero sí llegan. Y a Sí, veces, ¿no? bueno, ¿no? Si ya conversaron, así ya, ahí sí ya no llega nadie, ¿no? Sí, yo te hablo de temas reales, ¿no? Porque la municipalidad, te digo que a veces no, su fiscalización es mínima, ¿no? Pero el personal clave sí tiene que estar, ¿no? Pero a veces a veces no está el que firmado la propuesta, está otra persona, ¿no? Eso sí, a veces pasa, ¿no? Pero el tema de emisión directa sí es un tema que directo la municipalidad hace los pagos, todo. Pero acá tú vas a hacer una valorización que es mensual, ¿no? Pagas el personal, todo, ¿no? Pero ese personal clave sí es importante, ¿no? Pero a veces no cumples con dos, con tres, y el resto no está o está otra persona, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Es que en la realidad, arquitecto, lo que pasa es que mucho, por ejemplo, para una obra, ¿no? Supongamos de tantos millones, piden pues 5 años de experiencia en el rubro o 6 años. Y al final el residente y el supervisor son personas pues de 60, 70 años. Entonces, mayormente por eso es que al final ellos solamente llegan cuando llega vivienda o cuando llega llegan a inspeccionar, es ahí recién llegan, pues porque la verdad es que tampoco, pues, o cuando haces, por ejemplo, obras en lo que son ríos, bocatomas, qué sé yo, te piden pues obras de 5 millones, así te piden prácticamente personas con tanta experiencia que pues pasan los 60 años y ese es el problema, pues. En algunos casos sí, no, el profesor no va un reemplazante, ¿no? Pero algunos casos, lo que son obras de infraestructura, sí, cuando estuve una hora ahí en la Majestad Andina, sí estuve como un ingeniero que tenía 60 años, ¿no? Pero él cumplía porque me pedían 8 años de experiencia, ¿no? Y encontré ese ingeniero y lo bueno que sí fue la zona, ¿no? En otros casos a veces no van, ¿no? Pero sí hay casos así especiales, ¿no? Más que todo por la entidad que tiene constante fiscalización, que este caso fue la subregión, sí tendría que estar el personal, ¿no? Ahí presente. Pero como te digo, son casos particulares y exclusivos a veces de las entidades. Arquitecto, y con respecto a lo que es cuando llega Contraloría, ¿cuándo mayormente, o sea, no, llega a Contraloría? Porque he visto que algunas obras cada semana creo llega a Contraloría, o cómo así es o las visitas o cronogramas, porque hasta donde sé, por ejemplo, Contraloría llega, ¿no? Sin avisar, sin previo aviso, pero ¿cuándo mayormente se da esas visitas o por qué mayormente en algunas obras hay más visitas de Contraloría y en algunas no? Pienso que Contraloría creo que hace un tamizaje, de repente ve por el tema del monto de la obra, pero O también creo cuando hay indicios de corrupción, ¿verdad? podría ser también, pero no, ellos creo que hacen, es como un balotario, ¿no? Es aleatorio. No es que en todas las obras van a ir, pero sí, últimamente están yendo casi todas las obras, ¿no? Pero en este caso yo solo una vez he tenido visita de Contraloría. Pero sí, siempre a veces te pedían, a veces las entidades tienen sus oficinas de control, ¿no? El OSI que le llaman, control interno. Sobre todo creo ahora lo que es la reconstrucción con cambios, creo que van más, está viendo más. Sí, sí están, pero como te digo, es aleatorio. No es que qué obras van a ir, sino que ellos tienen su cronograma y si te toca la visita de Contraloría, pues ahí ellos tienen sus criterios, ¿no? También para revisar documentaciones, personal, todo. Ahí sí es
poco diferente, ¿no? Sus políticas de ellos, ¿no? Claro, ellos prácticamente también te supervisan, ¿no? Y tienes que cumplir, pues, ¿no? En este caso, ¿no? En el caso del personal, todo, como tú dices. Arquitecto, y ahora con lo que es, ahora está viendo lo del COVID, mayormente, ¿cómo se está llevando ese control en obra? Por ejemplo, ¿no? Hay lo que es un control, hay un documento, bueno, un informe de control sobre lo que es el COVID, pero en sí se cierta, tal vez muchas veces en lo que es en las obras no se está cumpliendo. En este caso, ¿cuál es el personal clave que está viendo para ver todo lo que es el COVID? O sea que el COVID, hay un reglamento de urgencia, ¿no? Que hubo, y también un reglamento del OCE también, que es una directiva, número 5, si no me equivoco, donde te habla de todo el tema de la distribución, y también te basas en el reglamento del MINSA, ¿no? Que son para la reapertura de proyectos. En el caso de la última obra que estuvo el año pasado, se implementó un comedor con las separaciones, la distancia social, se implementó el personal, una enfermera en la obra, se implementó el tema de las charlas, el tema de la desinfección diaria, de los lavatorios lavatorios para las personas en cada ciertos puntos. Sí hubo una implementación del plan COVID, ¿no? Justamente eso vamos a hablar en lo que es seguridad, vamos a hablar también de ese tema. Así que no te preocupes, vamos a comentar los reglamentos, todo de lo que es los planes COVID, ahora que todos son obligatorios para todas las obras, ¿no? Bueno, pues si no hubiera más consultas, espero haya sido de provecho la exposición, bueno, de los alcances que hay sobre contrataciones. Vamos a estar atentos a todas sus sugerencias que han hecho para el siguiente tema, que es sobre el tema de residente supervisor de obra. Vamos a ver todos esos casos que estamos hablando y resolver algunas dudas, ¿no? Sí, están en el aula virtual. Y todos están en el aula virtual. Los PPT y la ley de contrataciones están ahí. Ahí pueden descargarlos. Bueno, sin más, cualquier consulta lo pueden hacer también al aula virtual. Sí, todos están en el aula virtual, no se preocupen. Bueno, ha sido un gusto, pues. Vamos a seguir aprendiendo acá juntos también. Y los espero pues para la sesión 2, que va a ser el día domingo. Bueno, tengan todos muy buenas noches, pues. Cuídense.